Vamos a pasar al primer capítulo de la confesión de fe. Pero el primer párrafo, la confesión, el capítulo 1 de la confesión de fe, que es el capítulo es las Sagradas Escrituras, el primer párrafo. Quiero leerlo. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesaria para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Todas estas palabras, detrás de estas palabras de la confesión de fe hay teología, hay fundamento bíblico, y ahí está usted los versículos que apoyan estas declaraciones. Hay una frase de este párrafo que dice, la frase es, en varios tiempos y diversas maneras. ¿Sí ubica esa frase? Dentro de ese párrafo hay una frase que dice, en varios tiempos y diversas maneras. ¿Lo pudo encontrar? Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. ¿Ese es el párrafo, sí? Ok. Eso es un eco de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este versículo nos invita a una teología bíblica de la revelación redentora y considerar que sin ella no es posible que haya ni redención ni religión. O sea, no es posible que una persona pueda llegar a ser salvo sin la revelación escrita. Por ejemplo, Dios, sabemos que detrás de la lluvia hay un Dios grande, poderoso. Pero la pregunta es, ¿tú puedes ser salvo solo con observar la lluvia? No. Somos salvos por la fe en Cristo. ¿Y dónde yo veo eso? Yo veo en la palabra. Entonces, el tema aquí es que nos invita a una teología bíblica de la revelación redentora. Y eso, tú encuentras el plan de redención revelado en la Biblia. Y considerar que sin ella no es posible redención, no es posible salvación, ni tampoco llevar a una buena religión. Ahora, hablemos un poco de los términos la palabra de Dios. Palabra, forma o unidad de expresión en su uso teológico, la comunicación divina. La palabra de Dios es la comunicación o expresión de Dios mismo al hombre. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios ha tomado dos formas. Y a mí me impactó mucho esta parte, porque Dios se ha revelado de dos maneras. La primera, encarnada, y la segunda, verbal. Y si nosotros llegáramos a persuadirnos bajo la Biblia, bajo la óptica de la Biblia y de los versículos bíblicos,
Si nosotros nos persuadiéramos en estos dos puntos, en lo encarnado y en lo verbal, de que Dios ha hablado de manera encarnada y verbal, si nosotros nos persuadimos bíblicamente en estas dos formas que Dios ha hablado, entonces las nuevas revelaciones se caen. Las nuevas revelaciones se caen. Y lo voy a demostrar por qué en el transcurso de las enseñanzas. Si nos persuadimos es que Dios ha hablado su palabra encarnada. ¿Y qué quiere decir con esto? Ordinariamente igualamos la palabra de Dios con las Escrituras. Sin embargo, cuando pensamos de la palabra de Dios, debemos pensar de la palabra de Dios hecha carne en nuestro Señor. Y tenemos que tener en cuenta eso. Si hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando que la palabra de Dios fue hecha carne en nuestro Señor Jesucristo. La preeminente comunicación y expresión de Dios mismo al hombre. Y hay textos claves que usted los va a revisar. Juan 1, del 1 al 18. Primera de Juan 1:1. Apocalipsis 19:13. Ojo con esto. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y esa palabra en el griego es logos, que significa palabra. En el principio era el verbo, y el verbo, mire que he puesto ahí, no sé si usted lo ve, logos, ¿sí? ¿Dónde está? Ok, no sale marcado, pero aquí yo he marcado así. Donde está verbo es decir palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, al hablar de Jesucristo, estamos hablando que es la palabra hecha carne. Jesucristo, el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. La palabra de Dios hecho carne. Juan 1:14, y aquel verbo, o sea, aquella palabra, fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El logos, o la palabra de Dios, vino a ser carne en Jesucristo. Vino a ser carne en Jesucristo. Por eso es que se ha perdido el temor hoy en día cuando alguien viene y dice, Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿A qué nivel lo pone? ¿A nivel de qué? Cuando en la Biblia Dios tiene un mensaje para tu vida, es Cristo hablando. Es nada más y nada menos que Cristo hablando. El Dios hecho carne hablando. Claro, Dios a través de su Hijo nos trae un mensaje. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿de quién estamos hablando? La Biblia nos dice que Cristo es el Dios hecho carne, es la palabra de Dios. Por eso cuando alguien hoy en día dice, Dios me dice esta palabra para ti, yo creo que no entendemos todavía la implicación que hay. Cristo hablando es Dios mismo hablando. El Logos, la palabra de Dios, vino a ser carne en Jesucristo. El Hijo es la preeminente expresión del Dios mismo. Aquella palabra fue hecha carne. Él es la más grande revelación de Dios mismo. Cristo es la más grande revelación de Dios. Usted quiere ver a Dios, ¿tiene que ver a quién? A Cristo. Particularmente sobre toda revelación general. Y vamos a ver qué significa revelación general. A Dios nadie le vio jamás. Jesús es el revelador y declarador personal de la majestad, gloria y voluntad de Dios. Ahora, a veces la palabra hecha carne es en
Cristo. La palabra escrita. La persona de Dios no solo es expresada por la palabra encarnada, pero también por medio de palabras en palabras escritas. La más clara prueba de que la palabra de Dios no solo es encarnada, sino también verbal, se encuentra en los evangelios. Juan 12, 44 al 50. Juan 3, 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, es Cristo. Cristo no es hablando, tú no lo ves a Cristo hablando cualquier cosa o Cristo haciendo su propia voluntad. Cristo viene a revelar la voluntad del Padre. Entonces, lo que Cristo habla es la voluntad del Padre. Cristo nos da a conocer al Padre, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no conoces al Padre. Mire el peso de lo que estamos hablando. Estamos hablando que la palabra de Cristo es la palabra del Padre. Cristo mismo es la palabra de Dios, es el Dios hecho carne. No podemos tomar a la ligera el día de hoy de decir, de cualquier persona, decir que habla en el nombre de la palabra, en el nombre de Cristo. No es así. No es tan fácil. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta es, hey, he estado con vosotros, me has escuchado mucho tiempo y todavía me dices que no conoces al Padre. Juan 14, 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, primer pilar que quiero dejar fundamentado es que Dios habla a través de ¿quién? Dios habló a través de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Dios hecho carne. Dios hecho carne. Cristo, el mismo Cristo, no habló por su cuenta propia. Cristo no hizo su voluntad propia. Cristo habló en nombre del Padre. Tengamos cuidado con lo que escuchamos de Dios, con lo que recibimos de Dios, con los mensajes aparentemente que vienen de Dios. Ahora, la confesión de fe y la Biblia. La confesión de fe es un documento teológico histórico, como lo estamos viendo, de las doctrinas del cristianismo. La confesión de fe no es inspirada por Dios, y hoy pienso explicar lo que significa inspirado por Dios. La confesión de fe no es inspirada por Dios. La Biblia es la única que es inspirada por Dios. La Biblia es única, y mire que la confesión de fe no le resta para nada lo que la Biblia es. La confesión de fe dice que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. O sea, la Biblia es la única regla suficiente, segura, infalible. Me atrevo a ponerle la palabra también que se usa en teología, autoritativa. ¿Por qué la Biblia es autoritativa? Porque es ¿quién? Es Dios mismo hablando. Y si Dios mismo habla, tiene autoridad. Es suficiente, segura, infalible. ¿Por qué es infalible? Porque Dios no falla. Él no tiene errores. Él no se equivoca. Él es perfecto. Entonces, si Él ha dejado revelar su palabra
no tiene errores, es perfecta, es infalible, no falla, autoritativa, porque nada más y nada menos que es hablada por el Dios, para la vida del creyente y de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La confesión de fe no está por encima de la Biblia. Quiero que entienda eso. La confesión de fe no está por encima de la Biblia. Ese fue uno de los errores que cometió la tradición. La tradición católica cometió esos errores. Poner los documentos, las resoluciones de los concilios de ellos, ponerlas por encima, al nivel y por encima de la Biblia. ¿Sí? La confesión de fe no está por encima de la Biblia, no está ni por encima ni al lado de la Biblia. Diciendo esto, hablemos un poco de bibliología. Bibliología estudia la bibliología es la rama de la teología que estudia lo que la Biblia enseña de sí misma. Vamos a estudiar de esta rama la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Y empecemos por revelación. ¿Qué es revelación? Revelación en el vocabulario cristiano es el acto de descubrir, el traer a la luz, el cesar de esconder. De eso estamos hablando de revelación. Lo primero, debemos empezar afirmando que Dios existe, porque cuando tú vas a la Biblia asume de que Dios existe. La Biblia en ningún momento trata de demostrarte que Dios existe. No, la Biblia asume de que Dios existe. Y desde el primer versículo te lo dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la Biblia nunca asume de que existe Dios. No, la Biblia es autoridad y te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Dios mismo, Dios se ha revelado a sí mismo. Dios puede ser conocido. O sea, a Él le ha placido que nosotros lo conozcamos. Y en Deuteronomio 29 vemos una verdad, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero más las reveladas son para nosotros. Y nosotros entendemos bajo la teología bíblica que ese nosotros es la iglesia. Si una persona no ha nacido de nuevo, ¿va a entender la palabra de Dios? No la va a entender. Es locura para los que se pierden, ¿sí o no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová. O sea, que quiere decir que Jehová se ha guardado cosas en su sola potestad. Este versículo nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, a Él le ha placido guardarse ciertas cosas. No vamos a tener acceso a ellas. Más las reveladas, ¿cuáles son esas reveladas? Más las reveladas son para nosotros. Y bajo el marco teológico, ¿quién es ese nosotros? El pueblo de Dios. Son los únicos que pueden entender la voluntad revelada. Por eso es que es difícil explicar una doctrina a un inconverso. Es difícil. Si él no ha nacido de nuevo, no lo va a entender. Es una locura. Una locura. Por ejemplo, para un inconverso es una locura de que tú le puedes decir, él dice, él no tiene problema con que Dios ama. No tiene problema con ese atributo de Dios, que Dios ama. Pero dile que Dios ama y también aborrece. Ahí comienza a tener conflicto. Porque si él es inconverso, déjame decirte que Dios te ama, pero al mismo tiempo, ¿qué? Te aborrece. Y ahí va a tener conflicto. Para las cosas reveladas son para nosotros, para la iglesia, son reveladas. Es que Dios en su misericordia nos da ese acto de que las descubramos.
las trae a la luz. O sea, Él a la iglesia ya cesó de esconderlas. Las ha dejado para que la iglesia las vea, las entienda. Son para nuestros hijos para siempre. ¿Y con qué propósito? Para que cumplamos todas las palabras que están en la ley. No seáis oidores, sino también hacedores. O sea, Dios muestra su voluntad no solamente para que la conozcamos, sino que lleguemos al campo aplicativo de ponerla en práctica. Revelación es la doctrina de la autorrevelación de Dios al hombre. Y eso es grandioso. Que Dios decidió autorrevelarse al hombre. En este sentido específico usaremos el término revelación. Lo vamos a hacer en este sentido, de que Dios en su voluntad quiso revelarse al hombre. Nuestra definición entonces es la actividad soberana de Dios por el cual Él verdaderamente se reveló a sí mismo y comunicó conocimiento que de otra manera no podría obtenerse. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios fuera de la Biblia? Difícil. No podemos conocer a Dios. Solo podemos conocer una parte de Dios, pero no podemos conocer su plan redentor. No podemos. Aplicación. Sería interesante, una de nuestras oraciones, Señor, abre nuestro entendimiento para entender su palabra. Cuando abres la Biblia, una oración podría ser, Señor, abre el entendimiento para poder entender su palabra. Dios se ha revelado de dos formas y que en la teología se lo conoce como la revelación general. La revelación general, que es a través de la creación, y también la revelación especial, que es a través de la Biblia. La revelación general, es decir, la revelación de Dios en la humanidad, en la creación generalmente y en sus actos ordinarios de providencia, hace posible todo el conocimiento que los humanos como humanos tienen. Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. La revelación general, entonces, es el acto divino por el cual Dios continuamente se revela a sí mismo a todos los hombres por medio de las cosas que Él ha hecho. La creación, el cielo. Se llama general tanto porque es dada para todos los hombres. Si te das cuenta, ahí la revelación es la revelación general. La lluvia es para los justos y para los pecadores. Es para todos. La revelación general es para todos. La lluvia, el sol, esta tierra, los paisajes, es para todos. Para los justos y para los injustos. Dios le ha placido así, que la revelación general sea para todos. Se llama general tanto porque es dada para todos los hombres. Es por medio de todas las cosas que están hechas y es dada en todo tiempo. Se llama general para distinguirla de la revelación especial. Entonces, Dios se ha revelado a través de su Hijo. Dios se ha revelado a través de su Hijo. Su Hijo es la palabra hecha, el Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Dios se reveló a través de su Hijo. Dios también se reveló a través de la revelación general. La revelación general es para todos, para los justos, para los pecadores. Salmo 19, en el Salmo 19 vemos lo que habla de la revelación general.
la revelación general, la revelación para todos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol. Cuando vamos a la playa, ¿te has visto la playa? Lindo, hermosa, hermosa. Las personas que han tenido la oportunidad de ir al Caribe, qué hermoso que es el Caribe, qué hermoso que es. El Caribe es una pintura, ese mar es una pintura, algunos colores, es precioso, una acuarela. Qué lindo el Señor revelándose así, de esa manera, en la revelación general, con todo lo que está creado. El sol, las personas les gustan a la playa acostarse ahí y quemarse con el sol, ¿sí o no? Revelación general, todo lo que está creado. Por eso es que es una insensatez decir, viendo la revelación general, es una insensatez, una necedad, viendo la revelación general, decir, no hay Dios. Queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Viendo todo eso, dicen, no hay Dios. ¿Hasta dónde es la necedad y el pecado del hombre? Qué lindo ir a un lugar con un paisaje hermoso y al mismo tiempo abrir la Biblia. Ir a un paisaje hermoso, decirle gracias Señor por tu revelación general y al mismo tiempo abres tu Biblia, gracias Señor por tu revelación especial. Qué lindo esa oportunidad de abrir la Biblia y tener las dos revelaciones ahí de Dios, la escrita y la general al lado tuyo. Vamos a centrarnos en la revelación escrita. Vamos a concentrarnos en el libro, la Biblia. El libro es inspirado por Dios, plenario y verbal. ¿Qué quiero decir con eso? Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, algo que me comentaba con mi esposa. Fíjese bien si hoy Dios habla, fíjese bien la conjugación de los verbos. Si Dios habla hoy, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Si Dios habla hoy, la pregunta es ¿cómo? Ahora, mire las conjugaciones de verbo ahí. Dios habiendo hablado. Yo no sé mucha gramática, pero ¿qué tiempo es? ¿Qué conjugación verbal? ¿Ah? Pasado. Una simple observación. Si Dios habla hoy, la pregunta es ¿cómo? Porque Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 me dice el cómo. ¿Cómo habla? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Pasado le suena eso? ¿Pasado? Pero ¿cómo? ¿Por quién? ¿Por qué medio? A los padres, por los profetas. Ahora, vamos atando los cabos. Si Dios habla hoy, ¿cómo habla? ¿Por qué medio? La Biblia asume
que Dios existe, ya expliqué esa parte. Dios es un Dios que habla, que se comunica. En otro tiempo, tiempo pasado, habló a los padres, a los fundadores de la nación de Israel, habló a ellos, a los padres, a todo Moisés, Abraham, Jacob, los profetas, pero no termina ahí. En estos postreros días, pasado, presente, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La palabra hecha carne. O sea que Dios habla hoy por medio de ¿quién? De la palabra hecha carne. ¿Sí ve que todo tiene conexión? ¿Y por qué Dios habla a través de Cristo? Porque tiene una razón. Porque fue a Él a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando viene un profeta el día de hoy a decirme, Dios tiene un mensaje para tu vida, que vas a tener 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, que tu empresa se va a levantar de nuevo. ¿Así habló Cristo en el pasado? ¿Está tomando esa persona la autoridad de quién? ¿Está hablando en nombre de quién? Aquí hay un concilio de la Trinidad. La Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo que inspiró para que sea escrita. Nos habla las palabras de Cristo y la voluntad del Padre. Cuando tú tienes la Biblia, tienes el concilio de la Trinidad. Dios queriendo revelarse al ser humano su voluntad, pero lo hace a través de Cristo, y Cristo habló lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea que hoy en día hablar en nombre de Dios es hablar en nombre de la Trinidad. Y la Escritura nos deja que Dios habla hoy por medio de Cristo. Dice, en estos postreros días, también puede decirse finales días o últimos días, a partir de la venida del Señor, de la primera venida del Señor Jesucristo, estamos ya en los postreros días. Vino Cristo, cuando vino Cristo por primera vez, ya corre los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la máxima revelación de Dios. Queremos conocer a Dios, miremos ¿a quién? A Cristo. Y en este contexto de Hebreos 1, si se da cuenta, Hebreos 1, Cristo es más que ¿quién? Que los ángeles. Cristo es más que Moisés. Porque Cristo es a quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos gozamos de la revelación, de la creación. ¿Es por qué? Porque fue por Cristo. Miren los pesos que hay teológico de que hoy tomar a la ligera de que alguien viene a hablar un mensaje de parte de Dios. No es tan a la ligera. Mires todas las implicaciones que hay. Nos ha hablado por el Hijo es la máxima revelación de Dios. Dios se ha convertido en hombre a través del Hijo. Pero nosotros, una gran verdad, nosotros no estuvimos con Cristo. No estuvimos con Cristo. No caminamos nosotros con Cristo. No lo tocamos a Cristo. No lo vimos, no lo escuchamos. ¿Alguien de ustedes tuvo la oportunidad de recostarse en el pecho del Señor? Ninguno de nosotros. No lo escuchamos.
Nosotros no tuvimos esa dicha, pero sí sabe quién lo tuvieron, los apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles completaron la revelación escrita. Los apóstoles. Primera de Juan, del 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al tocante, al verbo, a la palabra. Mira cómo Juan usa esos términos, la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso que también, ¿cómo es posible que hoy día haya apóstoles? ¿Cómo es posible que hoy haya apóstoles? La pregunta que le hago a ellos es, ¿acaso los apóstoles de hoy lo escucharon lo que era desde el principio, lo que hemos oído? ¿Los apóstoles de hoy lo escucharon a Cristo? ¿Lo vieron ellos con sus ojos? ¿Lo contemplaron? ¿Lo palparon? ¿Acaso un apóstol hoy en día le tocó la palma al Señor? ¿Acaso un apóstol hoy en día metió su mano aquí? Y palparon nuestras manos a tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¿Qué es la palabra de la Biblia? Es el testimonio. Testimonio. Lo que ellos vieron, tocaron, testificaron y os anunciamos. Cristo dijo en la gran comisión, y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles ¿qué cosa? Que guarden todo lo que les he dado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, ¿cuántas veces dice visto y oído? Eso anunciamos. Fíjese eso. Lo que ellos vieron, escucharon, palparon, eso anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso es que nosotros no podemos tener comunión con alguien que diga que Jesucristo no es Dios. Porque ellos tenían claro que Jesucristo es Dios, los apóstoles. El libro, la Biblia, es la máxima revelación de Dios para nosotros hoy, porque Él nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla del Padre. La Biblia nos habla del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de su plan redentor. Cuando tengamos a Cristo cara a cara, ya la Biblia no será la máxima revelación de Cristo. ¿Lo entiende? Cuando ya estemos todos en su presencia, vamos a necesitar la Biblia, hermanos. ¿No? Ya tenemos ahí ¿a quién? A la máxima revelación, al mismo Dios hecho carne. Cuando tengamos a Cristo cara a cara, ya el libro, la Biblia, no será la máxima revelación de Cristo. No será la máxima revelación de Cristo. Ahora no andamos por vista, sino por fe. Por lo que nos ha dejado escrito en la palabra. Eso es andar por fe. Que creamos lo que Dios ha dejado por escrito en su palabra. Dios, su máxima revelación es Cristo. Y Cristo está en el libro llamado Biblia. La única forma de conocer a Cristo es a través de la Biblia. ¿Y cuál es la manera de conocer al Padre? A través de la Biblia. Es a través del Hijo. ¿Cómo conocemos al Padre? A través del Hijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad
Yo soy la vida. ¿Quieres ir al Padre? Es a través de Cristo. La primera doctrina es llegar a creer que la Biblia enseña lo que la Biblia enseña de sí misma. Si nosotros nos persuadimos bíblicamente de que Dios, mire cómo lo sintetiza. La confesión de fe usa las palabras adecuadas. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Si nosotros nos persuadimos bíblicamente de que Dios habla a través de Cristo, y Cristo, que es la palabra encarnada, es la que nos ha dejado el testimonio, el Espíritu Santo nos dejó su testimonio, nos dejó por escrito a través de la Biblia. Si nosotros nos persuadimos bíblicamente de que Dios habla por medio de la Biblia, las nuevas revelaciones se caen por añadidura. ¿Lo entendemos? Porque decir que Dios habla hoy fuera de la Biblia es irnos en contra de la misma Biblia por los pasajes que está diciendo. Quiero que entendamos las implicaciones teológicas. Dios, el Dios hecho carne. Queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de Cristo. ¿Y cómo conocemos lo que Cristo habló, lo que Cristo enseñó? Por el testimonio de los apóstoles, los profetas. Moisés también hablaba de un Cristo. Dios se ha revelado de dos formas: la revelación general, la creación, pero entendemos que es insuficiente para llegar a la salvación. Para ser salvos necesitamos a Cristo. Revelación general es todo lo creado. La revelación general la puede hacer uso los justos de los injustos. La revelación general. Pero la revelación específica es para su iglesia. Inspiración. ¿Qué es lo que queremos decir cuando la Biblia es inspirada por Dios? Al hablar de inspiración nos habla del origen de la Biblia. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Que el origen de la Biblia no es nada más y nada menos que viene de Dios. La Biblia viene de Dios. Es la palabra de Dios. Dios gobierna a través de la Biblia. Según Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí hay una aplicación. Hermano, ¿qué entiende usted por toda la escritura? Toda la escritura. ¿Por qué hay hermanos que no les gusta el capítulo de Mateo 18, de la disciplina eclesiástica? ¿Por qué hay hermanos que se resisten a ese capítulo? ¿Por qué hay hermanos que se resisten a ese capítulo de 1 de Corintios, capítulo 5? Para citar unos ejemplos. ¿Por qué hay hermanos que se resisten a esos capítulos que claramente habla de una disciplina eclesiástica? Cuando alguien dice, yo no estoy de acuerdo, ¿qué está diciendo? Estás diciendo que entonces, si no estás de acuerdo, ¿qué implicaciones tiene cuando alguien dice no estoy de acuerdo? Porque según el Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Las genealogías, esos nombres que a veces son muy raros. Pregunto, ¿eso es inspirado por Dios? Sí, es inspirado por Dios. Y el que Dios haya puesto a esos nombres, ¿tú crees que Dios lo puso por rellenar? Yo no sé. Usted ha hecho un deber algún momento, que le ha hecho un deber y que le dice, haga un ensayo de 2000 palabras.
pero ya le falta 200 palabras. ¿Y usted qué hace? O repite lo anterior o se inventa, yo no sé, pero usted tiene que llegar a las 2000 palabras, ¿sí o no? El deber dice, tiene que ser 2000 palabras. Pero usted lleva por las 1500, ya no sabe ni qué más decir. Y comienza a usar los sinónimos. Lo mismo que dijo arriba, lo pone abajo. Y cuando llegamos a las 2000 palabras, ¿qué pasa? ¡Wow! Llegué a la meta, 2000 palabras. ¿Usted cree que Dios así hizo su libro? Voy a poner todos esos nombres para rellenar la palabra. Voy a poner para rellenar, para rellenar. Tengo que hacer 66 libros, entonces voy a rellenar con nombres, cosas. ¿Usted cree que Dios piensa así? ¿Usted cree que Dios piensa así? Esos nombres tienen un propósito dentro del plan de Dios. Esos nombres son inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que yo no entiendo por qué hay hermanos que se resisten a ciertos capítulos de la Biblia. Y verdaderamente eso me pasaba a mí. Verdaderamente yo me resistía a Romanos 9. ¿Quién se acuerda que habla cuál es el centro de Romanos 9? ¿Cuál es el centro de Romanos 9? Que Dios escoge. Lo escoge a uno y no lo escoge al otro. Y muchos armenianos se pelean con Romanos 9 y yo era uno de ellos. Nos peleamos con Romanos 9. Todos decimos, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Entonces entrega tu ministerio pastoral porque tú eres mujer. Entrégalo. Allá no. Allá no. Allá no. Allá no, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí lo ven? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es el origen? La escritura, que viene de Dios mismo. Ese es el origen, es inspirada, viene de Él mismo. ¿Cuál es el beneficio de la escritura para nosotros? El origen de este libro que es inspirado, o sea que es exhalado por Dios, o sea salió de la boca de Dios. Eso es lo que quiere decir el término. Toda la escritura es inspirada, o sea exhalada, sale de la boca de Dios. No es que el autor recibió un toque especial, los autores bíblicos no es que recibieron un toque especial, es libro, el libro es autoría de Dios. Dios tenía el control absoluto de sus mentes, pensamientos. Ellos no eran robots. Al momento de escribir la Biblia, ellos no eran robots. Tampoco es que Dios les dijo, hey, copien, que ahorita les voy a dictar. Tampoco era un dictado mecánico de lo que ellos tenían que escribir. Dios tuvo el control de sus mentes, pensamientos y temperamentos. Por eso es que Pablo en 1 Corintios dice, quitad a ese. Está usando el temperamento de Pablo. Quitad a ese perverso. O sea, me imagino que Pablo está escribiendo eso con un celo de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya alguien en Corinto que se esté acostando con la madrastra? Quiten a ese perverso. Dios tuvo el control de Pablo ahí al hacer esa carta, tuvo el control de su mente, tuvo el control de su pensamiento y aún también de su temperamento. Dios hace que escriban de una manera infalible esas palabras. Dios hace que use a los autores y escriban conceptos, la crónica de Dios, que escriban poesía, escriban distintos géneros literarios, escriben exactamente la mente de Dios. Ellos no pueden fallar, no pueden cometer el más mínimo error. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, exhalado por Dios. La ley de Jehová es perfecta. No podemos añadir a la Biblia ni tampoco quitarle.
Yo hay hermanos cuando ya se encierra esto, cuando ya se entrampan, este es un tema. Cuando hermanos se entrampan en esto, le digo, entonces hermano, hagamos una cosa, arranca estas páginas de tu Biblia. Arráncalas. Si no te gustan estos dos textos, arráncalos. Porque no te gustan. No te gusta. Eso es un ejemplo nada más. O sea, todos aquí hacen disciplina, todos los padres hacen disciplina en la casa. Hacen disciplina en la casa. ¿Sí o no? Pero no quieren que haya disciplina en la iglesia. Es raro. Lo hacen en la casa. Los padres se quejan de los colegios que hay falta de disciplina. Pedimos disciplina. Necesaria la disciplina. La Biblia habla de eso. Pero hay hermanos que dicen, no lo acepto y no lo acepto y no lo acepto. Toda la escritura es inspirada. Dios la dejó revelada. Es infalible. La Biblia es útil para enseñar el conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Podemos crecer sin la Biblia, mis hermanos? ¿Podemos crecer sin la Biblia? No, mis hermanos. Redarguir, qué bueno que la Biblia redarguya. Redarguir significa regañar de tal manera que produzca una convicción para corregirte y que endereces tu vida. Redarguir es regañar de tal manera que se produzca una convicción para corregir, para que endereces tu camino, porque vas mal. La Biblia cumple ese propósito también. Hermanos, ¿podrá alguien decir que está en buen camino cuando no viene a los cultos dominicales? ¿Podrá alguien decir que va en buen camino? Que no se engañe. Se está apartando, mis hermanos. Un hermano que no viene a los cultos dominicales se está apartando. Está siendo rebelde a un mandato. No dejen de congregarse. Está comenzando a ser rebelde a algo que ha sido inspirado por Dios. Por eso cuando un hermano se aparta, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para traerlo al camino? Cuando un hermano no viene 2, 3, 4, 5 semanas, ¿qué estás haciendo tú para traerlo al camino? ¿O no has discernido que se está apartando, mis hermanos? No has discernido. Redarguir, ¿qué significa? Regañar de tal manera, la Biblia nos regaña de tal manera que debe producir una convicción, que hay un cambio que endereza nuestras vidas. Instruir en justicia, llevarnos a una nueva vida, a una vida en santidad, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, que significa maduro. Un ser humano necesita la escritura, necesita sola escritura, sola en su origen, sola en su poder para santificar el alma, transforma al hombre y a su familia. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, ¿por qué están buscando nuevas revelaciones? ¿Por qué hoy en día hay hermanos cristianos que buscan nuevas revelaciones? ¿Qué dice aquí? ¿Lo pueden leer, por favor? Tenemos cuando buscamos nuevas revelaciones, ¿qué estamos diciendo, hermanos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Lo puedes decir? Que ya no estamos seguros de la palabra. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que tú crees, lo pones en práctica y en evidencia. Y por eso es que un llamado a una aceptación, estamos conscientes de que verdaderamente, mis hermanos, tenemos la convicción de que toda la escritura es inspirada por Dios.
Tenemos esa convicción de que toda es inspirada por Dios. Tenemos esa convicción de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Pregunta de examen. ¿Y por qué es segura? ¿Por qué es la más segura? Según todo lo que he explicado. La hermana Neida lo dijo. Es segura porque tiene un peso. Inspirada por Dios. Y si es inspirada, es infalible, sin error. Entonces, a la práctica, nuestros hermanos se están desviando. Y eso es preocupante. Y tenemos que enseñar con amor y verdad. Nuestros hermanos se están yendo en contra de esto. De que están creyendo que las nuevas revelaciones, esas nuevas revelaciones, quizás están creyendo, y ahí está el engaño, que las nuevas revelaciones es más seguro que ¿qué cosa? Que la misma Biblia. Y muchos de estos años he luchado con el yugo desigual. Y una mentira diabólica, no cabe duda, es que la Biblia te dice, no te unas a yugo desigual. Hermanos, hay una gran mentira que está circulando y que los jóvenes los están creyendo. Pensar que si se une en yugo desigual con un inconverso, lo va a ganar para Cristo. O sea, si te das cuenta, han hecho una adaptación y te dicen, ¿y si Dios lo salva con mi relación? Eso es un engaño, hermanos. O sea, querer hacer la gran comisión a través del yugo desigual, mis hermanos. Si ven a dónde está el ataque. Hacer la gran comisión rompiendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y el argumento que te usan es ese. ¿Y si Dios lo salva? Mis hermanos, ¿sí ven dónde rompemos el asunto? Rompemos la palabra de Dios, venga lo que venga. Venga lo que venga, mis hermanos. Entonces yo quiero que el Espíritu Santo nos persuada en dos cosas. Que la palabra que tenemos es la palabra profética más segura. La más segura. ¿Por qué? Porque tiene un peso. Es inspirada por Dios. Las palabras de Cristo que tenemos en la Biblia tienen poder porque son las palabras de Cristo mismo. Y Cristo mismo es la palabra hecho carne y todo lo que he venido diciendo. ¿Quieres predicar con poder? Predica lo que Cristo predicó. Eso es predicar con poder, enseñar con poder. Los autores inspirados son profetas y son profetas porque fueron santos hombres de Dios. Santos no en el mero sentido de todos los creyentes, sino en el sentido de haber sido puestos aparte para esta vocación especial y particular como autores de la Escritura. Eso es lo que quiere decir verdaderamente en este contexto, los santos hombres de Dios. O sea, fueron apartados especialmente para ser un autor bíblico inspirado por Dios. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Los escritos de Pablo, tal cual como los otros autores del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3, 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Si te das cuenta, Pedro hablando de los escritos de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, mírenlo como Pedro avala
el canon de Pablo, las escrituras de los textos de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hablando de inspiración bíblica, ¿alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿Sí? Si tomo una prueba ahorita, cite dos textos de por qué no hay nueva revelación hoy, ¿cuál usted citaría? ¿Ah? ¿Cuál escribiría? Por ahí alguien diría, ¿sabe qué? No hay dos, hay tres. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Ese es un uso práctico. Ese es un uso práctico de la confesión de fe. La confesión de fe a mí me ayuda cuando las personas dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia? Ah, espérate un ratito, déjame recordar dónde está. No me acuerdo dónde está en la Biblia. Habiendo cesado ya las maneras anteriores, ¿qué numerito tiene? 6. ¿Sí lo ven? 6. ¿Dónde están los versículos? Hebreos 1. Sí, sí, sí. Usted debería, no, usted pidió dos, pero bueno, yo tengo algunos. Tengo Hebreos 1:1, tengo Hechos del 1, del 21-22, tengo Primera de Corintios 9:1, 15:7-8, Efesios 2:20. Hermano, ¿no será que la Biblia mismo dice que no hay revelaciones hoy en día? Queremos más peso. Hay algunos versículos. ¿Y qué pasaría si hubiera uno? ¿Vamos a confiar en ese uno? Si te das cuenta, hay personas que no son suficientes, 3, 4, 5, no son suficientes. Pero la pregunta es, ¿y si solo hubiera uno, para nosotros es suficiente? Amén. Porque es inspirado. Gloria a Dios si hay 4 o 5, pero si hay uno, con eso basta y sobra. Por ejemplo, ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Hay un versículo. El pastor debe ser marido de una sola mujer. ¿Queremos más? Bueno, pero sí hay otro más, Tito, ¿no? Pero así haya uno, ese uno es inspirado, ¿o no? Es suficiente. Pero es increíble que nosotros nos peleamos ¿con quién? Nos peleamos con la misma Biblia, ¿sí te das cuenta? Es increíble. Entonces, si tomamos un examen, ¿no es lo mismo que usted crea o la Biblia dice? Hermano, ¿por qué hoy no hay revelación nueva? Yo creo porque la Biblia dice. La Biblia dice que Dios habla a través de Cristo. Y Cristo habló a través de los apóstoles. Y ahí tienes que hacer una teología, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí te va a largo? ¿Tú te lo imaginas a Cristo diciéndole a la gente? ¿Te lo imaginas a Cristo diciéndole a la gente? Dios me dice que va a levantar tu empresa. ¿Tú te lo imaginas a Cristo hablando así? ¿Te lo imaginas? Le doy un manicho para quien se acuerda de esto. Todos mis manichos los he pagado, creo yo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No los he pagado? Los he pagado. ¿Te lo imaginas a Pablo diciéndole profecía a las personas? Dios te va a levantar tu empresa.
Tu empresa ha quebrado, pero Dios te la va a devolver, te la va a levantar. ¿Tú te lo imaginas a Pablo diciendo eso? ¿Cuál es el versículo donde Pablo dice que alguien lo dejó por seguir el mundo? Pablo menciona a alguien que lo dejó por irse de nuevo a las cosas del mundo. Alguien se gana ese manicho, por favor. O sea, si te das cuenta, las revelaciones de hoy, ¿nadie se lo gana? Está bien, esa es una trampita porque ya no tengo plata para tantos manichos. Se le hago una pregunta difícil para que no se la gane. Buenos días, bienvenido. Creo que es Demas. ¿Alguien puede buscar ahí por Demas? A ver. A ver. Sé que es Demas, pero no. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene? Em, ¿Alguien lo puede buscar? Ahí está. Aquí está. Según el Timoteo 4:10. Pablo le dice a Timoteo, procura venirme pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando. Es fuerte, ¿no? ¿Qué dice primera de Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si uno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué le pasó a Demas? Y la pregunta es, ¿y por qué el Espíritu Santo nos deja ese versículo? ¿Por qué? Y dice, solo Lucas está conmigo. El versículo siguiente. Pregunta, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña lo mismo. Ese versículo de que Demas lo ha abandonado por irse por las cosas del mundo es la misma conexión de primera de Juan. ¿Qué aprende usted de estos dos versículos? Según de Timoteo 4:10 con primera de Juan. ¿Qué aprende, mis hermanos? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Se fue al mundo. ¿Cuál era el llamado de Demas? ¿Cuál era el llamado para Demas? ¿Estar con quién? Estar con Pablo. O sea, Demas tenía que estar con Pablo. Entonces, como me ha dejado solo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio. Y la verdad que no me acuerdo ni por qué llegué al tema de Demas. ¿Ustedes se acuerdan? Eso es lo que no estaba en las notas. No sé por qué me... Aún así no me acuerdo por qué llegué a Demas. Ah, por los versículos, bueno, la grabación me va a decir por qué llegué a eso. Pero bueno, esas son las cosas que no están en las notas, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura. Verdaderamente creemos que lo que tenemos es lo más seguro. Amén.
¿Por qué? Porque tiene un peso. Salió de Dios. No es que te lo imaginas a Pablo y dice, ahorita no tengo nada que hacer y como no tengo nada que hacer voy a escribir 1 Corintios. ¿Tú crees que fue así? Pablo se enteró un informe, le llegó un informe, el amor que tenía por esa iglesia, comienza a escribir, envía esa carta. Ahí está, lo que tenemos ahora, la carta de Corintios. Imagínate. Bien, creo que nos quedamos por aquí. Inspiración, ¿ya vimos inspiración o estamos ahí? Inspiración.